Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar nuevamente a Luciano Pereira con la canción Seré. Sepáis que tengo muchísimos problemas con Luciano Pereira, con los vídeos de Bebo, igual como Abel Pintos con los vídeos de Bebo, que es imposible que me dejen colgarlos. Así que si aún haciendo las pausas que me exige YouTube, aún con eso me los bloquean. Así que bueno, vamos a intentarlo otra vez. Si este vídeo sale, por el amor de Dios, le voy a poner una vela a la Virgen del Pilar, ¿verdad? Y que me dejen tranquila de esto vez, ¿verdad? Para poder hacer pues lo que viene siendo lo que tengo que hacer y lo que me pedís vosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Recordaros suscribiros al canal, eso es importante porque si no el canal no puede continuar en crecimiento y darle a la campanita, ¿vale? Y darle a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Para que os notifique todo lo que voy subiendo al canal y demás. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información, ahí tenéis todas mis redes sociales, ¿de acuerdo? Y cómo colaborar con el canal a través de Patreon, a través de PayPal y tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com, que lo tenéis aquí arribita, ¿de acuerdo? Y nada, por copyright sabéis que tengo que ir parando el vídeo. Si queréis ver el vídeo original, lo tenéis aquí abajito. Vamos a analizar, vamos a reaccionar a Luciano Pereira con la canción Seré. Vamos allá. Una vez dicho todo esto. Hoy golpeó mi puerta tanta soledad. Bueno, sabéis que Luciano Pereira, a ver, ¿cómo os lo explico para que lo entendáis, ¿vale? Para que lo entendáis bien y no me malinterpretéis como siempre os pasa y aún recibo comentarios y directamente los borro. Luciano Pereira no tiene una voz grave, ¿de acuerdo? No tiene una voz grave, trabaja con una voz aguda, trabaja con una voz de cabeza, trabaja con una voz mixta, trabaja con unos agudos que son perfectos, trabaja con una voz mixta que es perfecta. Y no por eso no quiere decir que no tenga una buena voz, ¿vale? Tiene unos agudos que son extraordinarios y tiene una potencia brutal en los agudos. Luciano tiene una voz espectacular, una voz mixta, una voz media, ¿vale? Y una voz de cabeza espectacular. Y tiene una potencia brutal. Aturde el silencio desde que no estás. Además es que tiene unos melismas, tiene una manera de cantar, una manera de transmitir, una manera de meterse en lo que está cantando, que evidentemente eso nos hace a nosotros partícipe de la canción, evidentemente, ¿no? Es así y es tal cual. Hay melancolía ¡Ay, en la no! habitación. El frío castiga mi razón, que sé que es prohibido nuestro amor. Sentí, jugué, perdí, y este pobre corazón desea el perdón de Dios. No me hagáis esto, por el amor de Dios, pero no me hagáis esto. Ay, Dios. Es que el tema de los animales, el tema de los perros, ¡buah! Es que yo no puedo con esto. Os confieso, os confieso una cosa, ¿vale? Yo llevo en tratamiento con pastillas desde hace 3 años, cuando tuve que sacrificar a una de mis perritas y desde entonces no levanto cabeza. De hecho, esta mañana me he levantado llorando porque
Como sabéis, en mis redes sociales cuelgo fotos de la perrita que me queda y, y tiene 9 años. Acaba de cumplir 9 años. Y tengo un miedo brutal que le pase algo. Y como lo pasé tan mal con la otra, la dejé sin querer, porque evidentemente nunca sabes el final, ¿no? Pero sin querer la dejé desde por la mañana, porque la llevé al veterinario hasta, hasta por la tarde a las 5. Por la mañana se quedó tranquilita porque le inyectaron muchas cosas, ¿no? Morfina y demás. Pero luego cuando se le terminó el efecto de la morfina, estuvo unas 4 o 5 horas llorando y yo la tenía en casa. Y ahora me da pánico escuchar cualquier, cualquier sollozo de mi perra. Me da pánico, pánico. O sea, es que es pánico. No puedo llevarlo. De ninguna manera. ¿Vale? De ninguna manera. He ido al psicólogo. He ido al psiquiatra. Y llevo con estas pastillas de la ansiedad 3 años. Desde que le pasó esto a mi otra perrita. Porque lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal. Y, y ahora me da pánico que le pueda pasar algo a la que me queda, ¿no? Y tengo claro que yo no, que después de la que tengo no voy a tener más, ¿no? Porque no puedo controlarlo. Es una cosa que no lo puedo controlar y me diréis, qué gilipollez llorar por un animal, ¿no? Pero cuando tienes a un animal y tienes el animal 14 años contigo, a todas partes, te lo llevas y claro, has vivido con ese animal 14 años, con esta llevo 9 y también ha vivido conmigo lo suyo. Yo la cogí del cubo de la basura a la que tengo, con 2 semanas dándole el biberón y, y es como si fuera mi hija. Y diréis, "Buah, qué gilipollez lo que está contando". De verdad, os lo juro que no os lo deseo a nadie que os pase con cualquier ser humano, ¿vale? Porque sí, o sea, yo perdí a mi madre también, yo era muy joven y desde entonces, pues, no es que arrastre, ¿no? Porque me recuperé de la depresión y de la ansiedad que tuve, me recuperé, pero la ansiedad sale cuando menos te lo esperas. Y en este caso me salió pues, con un asunto que me pasó en mi vida hace años atrás. Me volvió a salir, no depresión, sino ansiedad. Me volvió a salir con mi perra otra vez. Cuando tienes ansiedad, se te queda para siempre, ¿vale? La ansiedad me apareció a raíz de cuando murió mi madre. Pero, pero claro, la ansiedad siempre sale, ¿no? La ansiedad siempre, cuando hay una cosa que te marca mucho, ¿no? Que te ya, ahí te llega, pues te sale, la ansiedad te sale, ¿no? La depresión no, la depresión es algo que lo dejas porque ya veis que yo soy muy alegre, muy extrovertida, procuro siempre hacer las reacciones riéndome y demás, pero no sabéis lo que hay detrás de una cámara, señores, como para juzgar a una persona. Y eso va por mí, va por muchísima gente, no sabéis lo que está pasando en su vida real. Así que es tener un poco de empatía con las demás personas que veis que está aquí, que estamos aquí, que estamos aquí. Hola, hola, estamos aquí, pero no sabéis nada de la vida de esta persona que está aquí sentada. O sea que mejor no juzgar antes de conocer, ¿vale? Esa es la primera cosa que os diría. Y la segunda, que no os pase nunca con nadie, porque es muy duro. Y quien lo ha pasado, lo sabe. Y evidentemente quien lo ha pasado tiene todo mi apoyo incondicional. O sea, totalmente, totalmente. No puedo decir más. Si yo pudiera haber hecho eso
joder, ahora me estaréis diciendo, joder, una reacción a un perro, ¿sabes? Como siempre pasa, ¿vale? Porque estáis ahí para tocar las pelotas, mucha gente, ¿vale? Cosa que me da igual, pero me quedo bien y me quedo bien a gusto y me quedo bien satisfecha contestándoos. Ya está. Yo sé que la gente que me quiere realmente ni me va a reprochar lo que estoy diciendo en este vídeo. Ni me va a reprochar nada, ¿vale? Porque sé que tengo muchísima gente ahí atrás. Atrás de la cámara tengo muchísima gente que me apoya y me quiere, ¿vale? Yo sé que no me va a reprochar absolutamente nada. Simplemente se va a poner conmigo y me va a dar ánimos y me va a dar, ¿sabes? O sea, pero las personas que están ahí para tocar las pelotas, que son pocas, pero estáis, ¿vale? Me da igual lo que penséis de mí. Me da igual los comentarios que pongáis. ¿Por qué? Porque directamente, según qué palabras, YouTube lo bloquea el comentario. De hecho, lo borra. Yo no lo llego a leer el comentario, ¿vale? Y luego otros comentarios que borro yo, evidentemente, porque el filtro no está siempre al 100%. Y lo que no voy a hacer y lo que no voy a consentir es que vengáis alguien que no me conoce nada a juzgarme, ¿vale? Eso no lo voy a permitir nunca, ni lo voy a permitir jamás. Pero ni a mí ni a ninguno de mis suscriptores, ¿vale? Porque hay que tener un poco de vergüenza. Y sí, estoy llorando por un perro. Y si tienes algún problema, te vas del vídeo y ya está. Tu tierra y tu cielo, tu pájaro en vuelo, por ti seré. El perro está tan tranquilo, de verdad, os lo juro, ¿eh? El perro está tan tranquilo, de verdad. O sea, a ver, yo sé que estoy aquí para tomar mocos. Para quien no le esté gustando la reacción. A ver, yo sé que estoy aquí para analizar la voz de Luciano Pereira, pero como ya sabéis en el canal tenemos a Luciano Pereira en muchísimas reacciones, ¿de acuerdo? Y sé realmente cómo es la voz de Luciano Pereira, lo sé, porque además de hecho voy a ir el 17 de mayo, perdón, voy a ir a un concierto de él aquí en Madrid, ¿vale? O sea, sé cómo es Luciano Pereira, ya lo sé, lo conozco, ¿vale? Lo conozco perfectamente a Luciano Pereira, cómo canta, ¿vale? Yo creo que por eso también estoy así, porque me ha transmitido, ¿vale? Y me ha transmitido, él sabe transmitir, evidentemente. Em, si queréis tomar la reacción como que estoy analizando a un perro, pues estupendo. Me da igual. Lloro tu recuerdo, cada noche, cada día. Habéis visto que tiene una voz muy de cabeza, ¿vale? Tiene una voz muy de cabeza, una voz muy bien puesta, muy bien colocada, impostada. No vocaliza mucho, tampoco le hace falta, porque ya veis que yo, o sea, es que no me esperaba para nada. Sí que de hecho me comentasteis, reacciona a no sé qué canción que sale con su perrito, ¿vale? Pero claro, yo no sabía que era esta canción. O sea, me ha pillado, que dices, ¡oh! ¿Sabes? O sea, yo no sabía que era esta canción. Yo no me esperaba que era esta canción, ¿de acuerdo? Sí que hay la miniatura del vídeo original, sale con su perro, pero creía que era simplemente el final, que salía con su perro al final, ¿vale? En un trocito del vídeo, ¿vale? En un trocito. Pero ya simplemente, ya que me venga así, que me empiece así con esto, pues claro, pues ya me da la patata, me da la patata. Quien tenga un poco de sentimientos, pues es normal que le dé. Sueño tu regreso entre sábanas perdidas. Os habéis dado cuenta, ¿no? No vocaliza, tiene una voz de cabeza, sigue con esa voz de cabeza muy bien impostada. Evidentemente, aún no le hemos escuchado ningún súper agudo, ¿no? Pero tiene una voz aguda, tiene una voz muy aguda, tiene una voz muy de cabeza. Rezo como un loco, esperando tu amor. Unos melismas muy bonitos. El rezo como un loco. Esa vocal la ha redondeado muchísimo, Y luego el melisma que ha hecho ahí, precioso también, ese melisma. Pero con el tiempo solo llega la ilusión. Seguir, amar, sufrir.
Tiene una voz muy aguda, ya os digo. O sea, esos agudos son muy, muy difíciles de llegar. O sea, los agudos en los chicos son muy difíciles de llegar, ¿de acuerdo? O sea, ama sufrir, el ir. Depende qué nota sea. Yo no, porque no, porque a mí no me cuesta porque soy mujer, evidentemente. Pero para un chico, las notas agudas son muy, muy, muy jodidas. Esas notas son muy fastidiadas, son muy fastidiosas esas notas. Entonces, claro, a ver. Es que tiene una voz extraordinaria, Luciano Pereira. Y este pobre corazón Evidentemente con esos melismas. Y este pobre corazón. O sea, sigue con esa voz media, sigue con esa voz media. No lo hace por abajo. Corazón. No. Corazón. que sin ti no sabe cómo va a vivir. Yo creo que estoy en ese concierto y me llevo al perro. Me llevo a su perrillo, me llevo a su perrillo. La verdad es que estas cosas dejan imágenes, dejan imágenes de que su mascota ha estado con él en el escenario, que cuando no esté su mascota, madre mía, este vídeo lo va a guardar como oro un paño. De verdad os lo juro, ¿eh? O sea, de verdad os lo juro. Uh, Seré tu frío y calor. Además es que os habéis dado cuenta que el perro no se inmuta. O sea, el perro no se inmuta, el perro está como, está ya curtido, yo creo, de todos los escenarios, de todos los escenarios que habrá pisado con su dueño. Estará curtido total el perro, o sea, es una pasada, es una pasada. Y me diréis, joder, está reaccionando, está llorando y está riéndose a la misma vez. Pues sí, soy Géminis, que lo sepáis. Un pájaro en vuelo, tu boca de miel, una más. Ay, qué ganas tengo de ir a verlo, por el amor de Dios. Tengo unas ganas tremendas de ir a verlo. Uf, madre mía. La voy a gozar como una enana. La voy a gozar como una enana, la voy a gozar. Ojo, se me calmó todo el rato, descarado. O sea, se me pone el piercing mirando para Cuenca también. Es que no me fastidies, o sea, es que tiene unas cosas en la voz que son excepcionales, o sea, son excepcionales. Tu cuerpo dorado, dorado. Melismas, o sea, Beltin iba a decir, melismas vibratos, o sea, es espectacular. Eso, o sea, es que eso, hola, ¿qué tal? ¿Vale? Eso, hola, ¿qué tal? Seré. Esa es una voz súper difícil, es una nota súper difícil para un chico, ¿vale? Porque es un agudo que es brutal para un chico. A ver, las chicas no, que las chicas lo podemos hacer con mejor facilidad, ¿no? Los agudos, los graves no tanto, los graves son más jodidos, pero los agudos los podemos hacer las chicas muy fácilmente, pero un chico no. Un chico no los hace fácilmente, pues él sí. Él sí. Como he soñado, lo que has anhelado por ti. ¿Habéis dado cuenta también la distancia del micrófono que tiene? O sea, con la distancia del micrófono con la que canta. O sea, es impresionante. ¿Por qué? Porque tiene chorro de voz, tiene chorro de voz, tiene chorro de voz, tiene una voz aguda, media, que es excepcional. O sea, tiene una voz excepcional. Le ha hecho así al perro y el perro se ha sentado. Qué ternura, madre mía. Es que es una ternura, de verdad os lo digo, ¿eh? O sea, es una ternura totalmente.
Under the bar. Sé tu tierra y tu cielo. Seré. Es tremendo ese seré es tremendo. Buah, pero es súper agudo, ¿eh? O sea, es muy agudo, esa nota es muy aguda. Tu pájaro en vuelo por ti. Seré tu tierra y tu cielo. Es una canción preciosa, de hecho, yo cuando termine nada más esta reacción me voy a poner la letra. Y voy a llorar a moco tendido y voy a llorar, vamos, como no me habéis visto aquí, pues igual, lo mismo, ¿vale? Me ha cogido de... ¡bu! Tu pájaro en vuelo por ti. Seré lo Con la mano también, cuidado. Lo que está haciendo él no lo hace casi nadie esto, ¿vale? Esto de coger y pasar la mano por el público y demás, no lo hace casi nadie esto, ningún artista, ¿de acuerdo? O sea, él expresa todo, es todo, o sea, esos agudos que él hace, esa voz que tiene, es tremendo, mira, míralo. Es tremendo, además es que se le nota que es muy campechano, es una persona muy normal, ¿no? Se le nota que es una persona muy, muy normal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tengo unas ganas impresionantes de ir a verlo. Quiero ir a verlo ya, el 17 de mayo, quiero ir a verlo ya, ya, por Dios. O sea, hay gente que dice, oh, voy a ver a no sé quién, oh, voy a ver a no sé cuántos, a no sé qué país, a no sé qué, a no sé cuántos, a no sé qué, ¿sabes? Pero es que yo me conformo con ir a Madrid para verle a él, por el amor de Dios. Madre mía, mira, mira, míralo, míralo, pero es que no me fastidies, cómo le sigue el perro. Madre mía, por favor. Es que es impresionante, de verdad. A ver, el perro si va con él ahora. Ah. ¡Ay, que se va! ¡Ay, que se va! ¡Se va! Tu mano. Con esa canción lo conocí yo a él. Con esa canción conocí yo a Luciano Pereira y la verdad es que no, es que no puedo decir nada de él porque ya lo conozco y, o sea, lo conozco del canal. Uf, no puedo decir de Luciano Pereira nada que no hayáis escuchado ya de mí, ¿no? De mi boca, de deciros, de contaros, ¿no? Cómo es la voz de Luciano, ¿vale? O sea, Luciano tiene una voz muy aguda, tiene una voz muy potente, aguda, una voz muy potente, media, o sea, es excepcional cantante. Sé que tiene una carrera espectacular también, salió del folclore, hay vídeos cuando él era pequeñito cantando también en las redes sociales, en YouTube sale también. Yo todo eso lo sé, estoy informada, veo todos los links que me mandáis, ¿vale? Veo todos los links que me mandáis, pero hay cosas que puedo reaccionar y cosas que no me dejan. Entonces, bueno, em, no puedo hacer más, ¿de acuerdo? No puedo hacer más. YouTube aprieta muchísimo, nos aprieta muchísimo, pero no solo a mí, ¿no? A todos los canales que hay de reacciones, ¿no? Y el que no haga las paradas de las reacciones es porque no vive de YouTube, evidentemente, ¿sabes? Porque no monetiza YouTube, ¿vale? Pero yo sí, yo intento vivir de YouTube. Así que, amores míos, muchísimas gracias por haberme recomendado a Luciano Pereira otra vez nuevamente, aunque ya lo tenemos en el canal, ya os digo, pero esta canción me ha cogido de sorpresa totalmente, porque sí me dijisteis, reacciona a esta canción que sale con su perro, pero no sabía que era esta en concreto que salía tanto rato el perro. Así que nada, YouTube, por favor, dejármelo colgar, ¿vale? Dejármelo colgar, no seáis tan capullines, ¿vale? Dejármelo colgar.
que lo mío me ha costado, lo mío me ha costado. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. El día 17 de mayo lo voy a ver, tengo muchísimas ganas, así que ya os iré contando, desde luego. Un besazo muy grande. Os quiero. Chao.